Alejandro Salas, bienvenido, siempre es un gusto. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bien. Bueno, los votos del fujimorismo y sus aliados, déjame comenzar por aquí, Alejandro, han enviado al archivo 3 mociones de vacancia presidencial contra Dina Boluarte, que evidentemente no va a rendir cuentas por sus acusaciones. Por menos probablemente se presentaron mayor número de vacancia contra Pedro Castillo. Sí, claro. ¿Qué reflexión te genera, Alejandro? Que son los grandes responsables, justamente este sector, fundamentalmente el sector del fujimorismo y algunos aliados más que hay en el Congreso de la República, que son los verdaderos responsables que desde hace 6 años nuestro país vive una crisis política sin cuartel. Es una crisis política que tiene un solo sector identificado, que es esa mayoría que ingresó al Congreso de la República, que el país le dio la oportunidad de poder tener una buena bancada, no solamente en este periodo que va del 2022 al 2026, sino en el periodo anterior. En el 16 también, por supuesto, claro. Y que no hicieron absolutamente nada más que en preocuparse por desestabilizar el país y buscar siempre con un ánimo de revancha el hecho de intentar tener el poder por el poder. Vale decir, quedaron en segundo lugar en las elecciones y eso no bastó más que para desestabilizar a los gobiernos que les tocaba ingresar. Hoy, de una u otra manera, han sabido satisfacer, digamos así, ese apetito de poder, porque creo yo que ese sector del Congreso es el que está gobernando el país. Creo yo que ese sector del Congreso es aquel que está en estos momentos imponiendo y repartiendo las disposiciones y la repartición, valga la redundancia, del poder. ¿Adelante y Boluarte son títeres del Congreso? Totalmente. ¿Los maneja el Congreso? Totalmente. Eso no me queda la menor duda a mí. O sea, Dina Boluarte encuentra su sostenibilidad y, entre comillas, su fortaleza en virtud del Congreso de la República. O sea, son ellos los que le marcan la agenda, los que le dicen, tú tranquila, no te preocupes. ¿Por qué? Porque ellos en estos momentos, como te digo, están satisfaciendo ese apetito de poder que tenían. No con Keiko, sino con Dina. Pero a decir de verdad, o la verdad es que sería una situación muy similar si Keiko fuese presidente. Eso no me queda a mí la menor duda. Este gobierno es un gobierno que está reflejando un espejo de lo que sería Keiko Fujimori en el gobierno. Simplemente que ahora es Dina Boluarte la que está ahí. ¿Cuántas intentos de vacancia tuvo Pedro Castillo? Alrededor de 4 aproximadamente. Alrededor de 4. Alrededor de 4 aproximadamente, sí. Y la primera se presentó a los 3 meses. Exactamente. Por eso te digo, sí. por menos se intentó vacar a Castillo, sí. Empezando por esa que recuerdas. Alejandro, el equipo especial contra la corrupción en el poder, el EFICOP, cuenta con 4 testimonios que acreditarían que la jefa del Ejecutivo, que Dina Boluarte, pretendió mediante presiones y ofrecimientos perjudicar un proceso de indagación sobre Nicanor Boluarte. Yo me preguntaba, si estuviese Pedro Castillo en el poder, ¿una denuncia como esta hoy sería un escándalo? Completamente, pero por supuesto que sí. Ya hubieses visto el tema de las mociones de vacancias que se hubiesen presentado. Una tras otra, ¿no es cierto? Una tras otra. Mira, yo te soy absolutamente sincero. Por ejemplo, lo escucho hablar a este congresista Eduardo Málaga, que fue el autor, ¿no es cierto?, de una de las últimas mociones de vacancia, la que justamente se iba a debatir el 7 de diciembre. Y él dice es que en ese momento tuvimos acceso a las carpetas fiscales. Yo leí esa moción de vacancia y era un copy-pega, efectivamente, de esas carpetas fiscales, de una fiscalía manejada y maniatada por Patricia Benavides, Villanueva y Girao. Hoy que sabemos cómo operaban. Y cómo operaban. Vale decir, una fiscalía corrupta. Entonces, hoy, la fiscalía, por supuesto, es mucho más proba, pero ellos dicen que quieren tener acceso a las carpetas fiscales para ver si presentan una moción de vacancias. Pretextos. Son pretextos, deberían ser más sinceros con el país y decirle al país qué es lo que les están dando en estos momentos. Porque todo se sabe y todo se va a saber. Entonces, creo yo que efectivamente, en el anterior gobierno hubo muchísimo más ruido porque hubo una comparsa que hacían ruido de manera, digamos, coordinada para poder desestabilizar. Tenías un poder mediático que se sumaba al cargamontón. Totalmente, pero por supuesto, era una comparsa, digamos, muy bien orquestada, ¿no? Entonces todo era absolutamente, lo más mínimo era escándalo. Fíjate, Carlos, la justificación de la jueza de la primera sala penal, o de la quinta sala penal de apelaciones, con la cual le da libertad tanto a Mateo Castañeda como a Nicanor Boluarte, finalmente, yo como abogado te lo digo porque estuve leyendo o estuve viendo la lectura de la sentencia, manifiesta como argumento, por ejemplo, que los hechos que se imputan no pueden ser motivo o justificación para la prisión preventiva, porque son hechos que están en investigación. Si bien es cierto, pueden ser hechos que representan gravedad,
aún se están investigando. Lo que hay que ver es si efectivamente van a obstaculizar la justicia, lo que hay que ver es si efectivamente pueden fugarse del país, y por lo que ha puesto el juez Carhuancho, bueno, eso no se da. Por lo tanto, no vamos acá a examinar los hechos, dice la magistrada. Vamos a ver solamente los presupuestos. Claro, en el gobierno anterior hay muchos que están presos por los hechos. Hay muchos que están presos por investigaciones. Entonces, hasta la justicia en este campo ha utilizado criterios distintos y diferentes. ¿Por qué? Señor. Porque, bueno, es parte del poder que también suele de una u otra manera ramificarse, ¿no? Sí, señor. Te lo decía además porque me quedé pensando en esto, ¿no? En la no prisión preventiva contra Boluarte y su abogado se contrasta con la sí prisión para Jennifer Paredes. Y era Jennifer, ¿verdad? Sí, para Fray Vázquez Castillo y Betsy Chávez, que estaban en proceso de investigación también, tal como lo has mencionado. Me preocupa el uso de la justicia con fines políticos, que es un poco la discusión de fondo detrás de todo esto. Sí, sí, por supuesto, claro que sí. Es preocupante cuando la justicia, digamos, tiene una visión distinta en virtud a qué gobierno está. Entonces, lo que hemos visto el día viernes con esta lectura, digamos, de resolución con la cual finalmente se levanta la prisión preventiva, es un criterio absolutamente distinto. Parece como que estuviésemos hablando de dos legislaciones distintas, de dos países distintos. Entonces, lo que yo puse, por ejemplo, en una de mis redes sociales, en la red ex Twitter, es que bajo ese mismo criterio, en estos momentos deberían estar pidiendo el cese de prisión preventiva a muchos de los que están presos por temas de investigaciones, para que se les investigue, como dice la Constitución, con la presunción de inocencia afuera. Más allá de las simpatías o no con los acusados, a igual razón, igual derecho, Alejandro. La predictibilidad de la justicia es la que la hace más justa, además. Totalmente, digamos. Y más aún, como te vuelvo a manifestar y te vuelvo a repetir, todas estas personas han sido, pues, de una u otra manera señaladas por una Fiscalía de la Nación que ya sabíamos cómo actuaba, que era la Fiscalía de la Nación de Patricia Benavides. Entonces, lo que sí creo yo es que aquellos que han sido corruptos, no solamente en el anterior gobierno, sino en otros gobiernos, y en este gobierno, deben de pagarle al país como corresponde, pero con una sentencia justa y objetiva. De acuerdo. Que realmente demuestre y compruebe que fueron corruptos. De acuerdo. Pero al mismo tiempo tengo la sensación que es este Poder Judicial lo único que nos queda para contener determinadas arbitrariedades que están viniendo desde el Congreso de la República. Zoraida Ábalos, Junta Nacional de Justicia, es decir, aquellos a quienes cuestionamos también se convierten de alguna manera en el parapeto de aquellos que están haciendo desaguisados en el Congreso. Pero por supuesto, los jueces no dejan de ser ciudadanos y no dejan de ser humanos. La Constitución Política del país te establece claramente lo que es la libertad de criterio jurisdiccional. Vale decir, el juez, en virtud de la norma, para aplicar jurisprudencia puede tener una libertad de criterio. Y estamos viendo cómo los jueces constitucionales, de una u otra manera, a nivel de los juzgados constitucionales, están corrigiendo ese mal mensaje del Congreso. Sí, señor. Ese mal mensaje del Congreso, porque el Congreso tiene un mensaje. Ellos dicen, somos el primer poder del Estado. No, acá no hay el primer poder del Estado. Acá hay tres poderes del Estado que tienen un mismo equilibrio. La Constitución no reconoce que alguno de ellos sea más importante que el otro. Así es. Ninguno. Entonces quieren imponerse, y lo que le dice el Poder Judicial es, oye, un momentito, tú eres un poder del Estado, pero yo puedo corregir tus arbitrariedades. Claro. Porque cuando sacas una resolución legislativa donde afectas el debido proceso, donde afectas, digamos, la legalidad, donde afectas una serie de situaciones que finalmente yo como juez constitucional veo que la persona ha sido afectada, veo que intereses de terceros han sido afectados, te la voy a corregir. De acuerdo. Entonces, quizás en el derecho parlamentario la figura del primer poder del Estado es discutible, pero en nuestro caso, nuestro sistema no lo reconoce. No, en lo absoluto, por supuesto que no. El equilibrio de poderes está ahí presente y vigente. De acuerdo. Me preocupa además que el Congreso haya aprobado una ley que excluye a los partidos políticos de responsabilidad penal. No quieren que se les acuse de ser organizaciones criminales. Yo creo que el fujimorismo lo es, su entraña lo es. Creo que Perú Libre también, Alejandro. Pero quería preguntarte a ti, ¿qué piensas de ello? Es una manera, pues, de blindarse entre ellos, ¿no? O sea, definitivamente, sí, para que la gente nos pueda entender, una empresa fachada, privada, eso es, pues, que se dedica a lavar dinero del narcotráfico, pero tiene su inscripción en registros públicos, tiene su partida registral, pero es una empresa dedicada al narcotráfico. ¿Acaso esa empresa no forma parte, esa persona jurídica no forma parte de una organización criminal? Por supuesto que sí. En todo lo que es su desarrollo empresarial, esa persona jurídica es parte de un tema de la ONG. Igual es en el campo político. Quienes actúan a nivel de los partidos políticos son ciudadanos
que con su DNI han tenido la posibilidad de ser electos. ¿Utilizando qué? Utilizando una plataforma de partidos políticos. Hay partidos políticos que se dedican en los procesos electorales a poner representantes de la ilegalidad. Sí. Aquellos que protegen a la minería ilegal, sí. Aquellos que protegen el narcotráfico, aquellos que protegen la trata de personas. Y los ponen con esa finalidad de poder proteger sus intereses. Utilizan esos partidos políticos para ello. Pero en tu ejemplo no hay fondos públicos, que lo haría más grave aún. Pero digamos, por supuesto, ¿no? Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que hace o nos dice esta ley? Es simplemente vamos a tratar de poner impunidad. Blindar. Exactamente, ¿no? Exactamente. Vamos a tratar de poner impunidad. Pero los objetivos que queremos no nos los van a tocar, ¿no? Entonces, que son objetivos que por supuesto no van dentro del marco de lo que es la legalidad. Entonces, este tipo de protección que hacen, se ponen en evidencia solos. Sí. Son demasiado evidentes. Sí. Pero además es jurídicamente torpe, porque el día que tengan delante a otra organización criminal que les haga frente, van a decir, ¿cómo no tenemos el argumento, ¿no es cierto?, de decir que es organización criminal para poder al menos excluirlos del juego? Pero por supuesto, hoy en día todas, no solamente eso, sino todas las reformas, inclusive que se han hecho en este Congreso, que son reformas absolutamente leoninas, que tratan y pretenden darle todo el poder al Congreso sobre el resto de poderes del Estado y sobre el resto de instituciones autónomas del Estado, nadie sabe para quién trabaja. Esas reformas vamos a ver en qué Congreso caen. Ahora que quieren la bicameralidad, vamos a ver quiénes van a tomar todas estas reformas. Vamos a ver cómo las van a utilizar. No sabemos si el próximo Congreso va a ser peor que este, porque han variado las reglas de juego. La reforma política que se hizo en las elecciones primarias las han sacado. Nuevamente los ciudadanos vamos a tener que ir a elegir a quien la cúpula de los partidos políticos nos ha puesto con los primeros números. Sí, hemos perdido las PASO, ¿no? Entonces, por supuesto, entonces el próximo Parlamento podría ser peor que este. ¿Con qué agravante? Con que le están dejando reformas absolutamente leoninas. Leoninas que lo único que van a hacer es ponernos en un círculo vicioso como país de seguir en crisis política constante y permanente. No se están dando cuenta de lo que están haciendo. ¿Sabe lo que creo que es la única tabla de salvación? Apostar por un Senado muy fuerte, con gente muy preparada, digamos. Creo que es la protección en tiempos de enorme precariedad. Un Senado muy sólido. ¿Podremos aspirar a ello? Se puede aspirar a ello siempre y cuando los partidos políticos quieran poner un Senado sólido, un Senado fuerte y un Senado con valores. Eso es, pues. Pero si los partidos políticos nos van a poner pues, a los representantes de la trata de personas, a los representantes del narcotráfico, a los representantes de la deforestación, de la minería ilegal, a aquellos que representan los intereses de los privados sin pagar impuestos, a aquellos que representan el precarizar los derechos laborales, etcétera, vamos a seguir en lo mismo, en esa espiral del cual no vamos a salir. ¿Tienes alguna explicación, Alejandro, de por qué Keiko Fujimori no es que hace 2 semanas o 3 semanas sigue hablando de fraude, es que ayer, el fin de semana, volvió a hablar de fraude y enfiló baterías contra Salas Arenas? ¿Por qué sigue construyendo una narrativa que ya se cayó por los 4 costados, Alejandro? Yo creo que está mal asesorada, yo creo que está mal llevada, yo creo que ella está tratando de una u otra manera tener algún tipo de protagonismo, tener algún tipo de voz que le haga llegar al ciudadano y la están llevando por un lado con un mensaje absolutamente errado, ¿no es cierto? En el Congreso de la República se creó una comisión en la cual se gastaron millones de soles para no llegar a ninguna, conclusión respecto del Montoya, ¿te refieres? Por supuesto, el supuesto fraude electoral. Se gastaron miles de soles. Ella sigue con esta narrativa, que es una narrativa de desestabilizar, nada más. Eso es una narrativa de dividir, de seguir partiéndonos como peruanos, de seguir partiéndonos como país. Yo creo que en las próximas elecciones sí tiene que haber gente valiente que le sepa dar frente al fujimorismo, ¿no es cierto? Con debate, con argumento, ¿no? Con presencia política. Y cuando me refiero a presencia política es saber enfrentarlos políticamente. Así es. Y yo creo que no vamos a poder salir de ellos si es que no juntamos gente que realmente pueda, con calidad moral, darle frente. Alejandro, con 40 partidos eso es imposible. Es imposible, pero yo creo que como peruanos lo peor que podemos hacer es no hacer ese esfuerzo. Yo creo que tenemos que hacerlo, yo creo que es absolutamente importante hacerlo. Y yo creo que sí hay voces que pueden dar, voces digamos, de una u otra manera que estén preparadas para poder darle frente. Yo creo que sí es posible. ¿Se te hace justo cuando la crítica de la derecha sostiene que esta crisis compleja que enfrentamos hoy no nace en el 16, sino nace con Pedro Castillo, de quien fuiste parte de ese gobierno? No, en absoluto. Yo fui invitado al gobierno de Pedro Castillo justamente como una cuota democrática para poder ayudar, digamos, a un gobierno al cual yo no conocía, al cual no había ni siquiera formado parte de su campaña. Y intenté ingresar con la finalidad de poder dar digamos, una cuota, digamos, democrática. Y yo sí viví lo que fue la conflictividad desde adentro. Yo sabía lo que era tratar de trabajar recibiendo pedradas todos los días.
O sea, era pelearse realmente con un monstruo. Y era un monstruo malvado, que no le interesaba el país, no le interesaba a la gente pobre, no les interesaba que cuando se les decía que el Perú tenía 8,5 millones de pobres y que si la crisis seguía y no parábamos íbamos a llegar a 10 millones de pobres como ya lo estamos, que paren la mano, que nos sentemos, que hay que conversar, que dejemos que los tiempos democráticos se cumplan y que los presidentes cumplan, ¿no es cierto?, su trabajo de 5 años y después el país los juzgue y vean pues si hicieron las cosas bien o mal, con sus aciertos, con sus errores, pero basta, hay que parar la mano. No, lo único que querían era tomar el poder, que finalmente lo tomaron. Es que creen que ustedes iban a convertir esto en una pieza venezolana nicaragüense en el sentido del acopamiento por espacios de inteligencia cubana, con penetración venezolana, que iban a ser realmente un posicionamiento de una izquierda radical y que no se iban a mover del gobierno. Esa fue la narrativa que Esa fue la narrativa, así es. Para generar terror, porque el verdadero terror lo está metiendo el Congreso ahorita. O sea, si a alguien le causa terror al país son las decisiones, las determinaciones y la voluntad con la que los señores del Congreso están trabajando con el país. Eso es mentira. Si esa narrativa sería cierta, yo no hubiese participado de ese gobierno. Porque lo primero que yo conversé con el expresidente de la República, cuando me sentí recién lo conocí, le pregunté qué tipo de dirección tiene su gobierno. ¿Es cierto? Se lo pregunté, Carlos, y te lo cuento. ¿Es cierto que usted es comunista? ¿Es cierto que usted tiene llegada a grupos terroristas? ¿Es cierto que usted le va a quitar la propiedad a la gente? ¿Va a tomar los ahorros a los bancos? Eso es lo que yo he escuchado como ciudadano. Y me dijo, no, entonces usted agarra un micrófono y póngase a hablar eso en una plaza. Es que políticamente hay que ganar esa narrativa. Póngase a hablar. Y tomó el micrófono y empezó a decir, yo no soy terrorista, yo no soy comunista. Sí. ¿No? Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer. Porque lo primero que me dijo es, ¿usted qué haría para ayudar a mi gobierno? Entonces le dije, más de lo que yo puedo hacer, usted tiene que empezar por usted, le dije. Claro. ¿No? Entonces, valga la redundancia. Entonces, y le hice esa pregunta. ¿Usted A, B, C, D? No, entonces tome el micrófono y dígalo. Porque el país está asustado. Estos señores están asustando al país. Y empezó a decirlo. Claro, digamos, lo decía a su manera, sí, ¿no? Otros querían que lo diga como hablo yo, como hablas tú. Sí, no, claro. Pues era una persona que era de Cajamarca, ¿no? Una persona y de origen muy humilde, ¿no? De origen muy humilde, entonces lo decía a su manera. Pero no, la narrativa de querer generarle miedo al país estaba ahí. Entonces, a mí, Carlos, por ejemplo, a estos miserables que cuando uno les hace frente lo primero que hacen es decir, son terroristas, es terrorista, ¿no? Yo soy hijo de militar. Mi padre es un coronel del ejército en retiro. Promoción, por ejemplo, de Roberto Quiabra. A mí no me van a enseñar lo que ha sido el terrorismo en el país. Cuando con mi madre teníamos que acompañar a mi mamá y con mis hermanos a recoger a mi padre a los paraderos. Mi padre estaba en Guayaga. Lo que pasa es que ellos tratan de inventar narrativas para poder contrarrestar a quienes políticamente piensan distinto que ellos o les dicen que tenemos que actuar distinto a ellos. Entonces, y lo suelen hacer siempre. Sí. ¿No? Entonces, Pero las narrativas necesitan amplificadores y los medios de comunicación jugaron ahí un rol fundamental. Totalmente, ¿no? Pero por supuesto, claro que sí. Para mí, o sea, todo lo que se dio en ese momento, hasta antes del 7 de diciembre, fue absolutamente injusto. Porque ya el 7 lo que hace Pedro Castillo es entregarles el poder, lamentablemente. Este gobierno está diciendo que el aumento de la pobreza monetaria que acabamos de conocer en el último informe del INEI tiene que ver con las protestas del 2023. De las personas que salieron en alguna medida a respaldar a Pedro Castillo y de la gran mayoría que salió a negar a Boluarte como presidente y que acabó con el asesinato de 50 personas. ¿Qué te deja esto, Alejandro? ¿Qué reflexión te genera? Que es una posición absolutamente simplista, muy básica, ¿no? Que no quieren darse cuenta de la realidad. Y creo que eso es algo que le está pasando a este gobierno. Este gobierno vive en las paredes de Palacio de Gobierno y no se dan cuenta de lo que realmente le está pasando al país y lo que viene sucediendo al país, lo que le viene sucediendo al ciudadano de día a día, al ciudadano de a pie. Ellos viven en una burbuja y entre ellos mismos se hacen comparsas y entre ellos mismos se aplauden, cuando hay situaciones pues absolutamente graves. Y no es que la pobreza hayamos llegado a ese índice. Por supuesto que la pobreza, si no se corrige desde el gobierno, esta situación va a seguir aumentando. Y no se están dando cuenta de ellos. El próximo año, cuando digan que la pobreza siguió en aumento, ¿a quién le van a echar la culpa? Entonces, no se trata de encontrar pretextos. Yo creo que deberían juntarse, ¿no es cierto?, con economistas que realmente entiendan la materia, ¿no? Y no con un ministro de Economía, pues, que se la está pasando de lugar en lugar haciendo bromas, ¿no? Haciendo bromas en un momento de la economía del país muy difícil. Y, por supuesto, empezar a encontrar algún punto de solución. Yo creo que es momento, por ejemplo, que el Colegio de Economistas del Perú empiece a emitir un pronunciamiento respecto a la economía del país. Para eso están los colegios profesionales también, ¿no? Y tratar de encontrar una hoja de ruta que le diga al gobierno, oye, un momentito, estás haciendo todo esto mal y necesitas hacer esto, ¿no? Boluarte, cierro con esto, Alejandro, Boluarte ha invocado a un pacto por el Perú, un pacto por la gobernabilidad. ¿Chapas el guante?
debió ofrecer ese pacto el día que juramentó como presidenta, renunciando a la presidencia y que se envíen a elecciones. Bueno, eso nos ofreció en su momento, digamos, ¿no? Sí, por supuesto. Ella, al momento de juramentar, debió ofrecer ese pacto y adelantar las elecciones, ¿no? Renunciando a la presidencia. Ya es tarde. Ya es tarde, porque nadie le cree. O sea, cuando a una persona no se le cree, cuando tiene falta de legitimidad, los papeles que pongas sobre la mesa o los pretextos que tú quieras ya dar, no sirven. ya no sirven, por supuesto. Alejandro Salas, gracias. Muchas gracias. Por haber estado Gracias, con nosotros. Carlos. Un gusto. Gracias. Alejandro Salas ha estado con nosotros, ex ministro de Trabajo del gobierno de Pedro Castillo, abogado. Y bueno, tan solamente decir que lo que buscamos en esta mesa de conversación es tener todas las piezas de rompecabezas y todas las voces. Más allá de que alguien se sienta más o menos defendido, más o menos reivindicado, nuestro objetivo es abrir la cancha y que todas las voces se escuchen. Ese es el interés de Nativa. Volvemos con más análisis de coyuntura política. Joseph Dagere, historiador y ex jefe además del Archivo General de la Nación, estará con nosotros.